Bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de los programas radiales. Le damos gracias al Señor por una vez más que nos permite poder transmitir este programa. Y a todos aquellos que han mandado sus peticiones de oración, estamos orando por ellas y esperamos que Dios haga la obra conforme a su voluntad. Porque eso es lo que dice la Biblia, que conforme a su voluntad Dios va a hacer la obra. Y si usted quiere escuchar la continuación de este mensaje, puede irse a nuestra página de YouTube y a nuestro podcast bajo Ministerio Radial Atravesando Fronteras, y allí va a poder escuchar el resto del mensaje. Mire pues, en esta tarde, con la ayuda del Señor, como siempre, reconociendo que sin Él nada somos y no podemos hacer nada si Él no está haciendo nada. Ya que usted ha entendido esto, vamos a estar hablando sobre un pasaje bíblico, y esto tiene por título: si Dios te llamó, camina. Y le puse una nota aquí que dice: Dios nunca va a levantar a alguien a hacer algo si no hay necesidad de aquello que se está haciendo. Eso tenemos que tenerlo por en cuenta, que Dios nunca se equivoca cuando Él pone su mirada en una persona, en ti o en alguien, y dice: yo voy a levantarte porque yo sé que tú vas a hacer la obra por la cual yo te estoy levantando. Por eso le puse esta nota aquí, que Dios nunca va a levantar a alguien si no hay necesidad para aquello por lo cual Dios la está levantando. Mire pues, ¿usted levantaría a Dios un don de sanidad en una congregación donde todos están sanos, donde no hay problemas de salud ni nada de eso? No, ahí es cuando mucha gente se equivoca. Los dones están para conforme a la necesidad, y por eso es que este título de este corto pensamiento dice: si Dios te llamó, camina. Si Dios ha puesto algo en ti, si Dios te llamó a hacer una obra, es porque hay necesidad para aquello que Dios te ha llamado. Nunca podemos nosotros ponernos a pensar, dice, otro lo puede hacer mejor que yo, otro puede hacer el trabajo ese, ¿por qué Dios me llama a mí a hacerlo? Porque hay una cualidad en ti que el otro quizás no tiene. Y yo, observando el carácter de Tito y el carácter de Timoteo, el apóstol Pablo conocía aquellas cosas del carácter de Timoteo y el carácter de Tito. Y cuando se trataba de ir a colectar para ayudar a las viudas en Jerusalén, uno llegaba con una humildad así: hermanitos, por favor, ayúdenos, y no le daban nada. Pero luego iba el otro y le decía: bueno, yo vine porque fue enviado a traer una ayuda para las viudas en Jerusalén. Y dice que la gente le daba, porque él no llegaba: hermanitos, porque hay gente que no le gusta que les hablen bien. Mira, hermano, a veces somos como medios masoquistas nosotros, ¿verdad? Con amor, Dios nos quiere hablar con amor y todo eso, pero la gente a veces no quiere escuchar. A veces Dios tiene que hablarlo fuerte para que escuchemos. Hay gente que si el mensaje es bien suave, no les gusta. Les gusta que los pastores o los predicadores los insulten. Y eso es un espíritu masoquista. Porque yo creo que aquel que tiene deseos de salvación y de bendición de Dios se rige por lo que dice las Escrituras y se goza cuando sabe que alguien está hablando algo de parte del Señor. Y bueno, ya con esa pequeña introducción, seguimos adelante por aquellos que dicen: ya me empezaste a caer mal. Mira pues, en Génesis, en el capítulo 26, del 1 en adelante, aparece una historia muy interesante. Y estaba meditando yo en esto ya por 2 días, porque había una inquietud en mí por hablar de esto, y me puse a leer todo el capítulo, y le aconsejo que usted haga todo lo mismo, que lea todo el capítulo, se lo aconsejo, y va a encontrar algo muy interesante, muy bonito. Mire pues, comenzamos leyendo esto, y dice de esta manera. Esta es la versión 1960 que todo el mundo conoce, y mayoría de todos aquellos que nos escuchan la tienen. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que se hubo, dice, en los días ¿de quién? De Abraham. Y se fue Isaac, dice, a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, le dice. Mira pues, hay una gran importancia. Por eso es que le decía a usted que lea todo el capítulo.
Y yo le voy a hablar de algo que usted debe de saber y que usted ya estoy seguro que lo sabe, pero como decía el apóstol Pablo, es necesario que nos recuerde. Mire pues, Abraham es el padre ¿de qué? De la fe, de la promesa. ¿Ya? Entonces, cuando llega la primera hambre a aquella tierra, Abraham hace ¿qué? Se va a Egipto. ¿Ya que sí? Entonces, Isaac iba a hacer lo mismo. Y entonces viene Dios y lo interrumpe su salida y le dice: no hagas eso. Porque él tenía un plan. Y es que Dios quería mostrarle a Isaac algo totalmente diferente. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, aquellos que somos padres. Y usted lo ve en la escritura muchas veces. Y usted ve que Dios le habla a un hombre y le dice: por amor a mi siervo estoy haciendo esto. Por amor a mi siervo voy a cumplir esta promesa que le hice. Ok, Salomón lo ve usted con él. Usted ve la promesa y lo que Dios dice a Salomón, que dice por causa de David su padre, que era su siervo. Y aquí en este pasaje bíblico encuentra las mismas palabras. Por amor a mi siervo, dice ¿quién? Ok. Y entonces eso es importante. Y eso es lo que había en mi corazón, que aquellos que me están escuchando, que son padres, sea usted un buen siervo de Dios. Sírvale al Señor con corazón, para que el día de mañana Dios le da una promesa a usted. Abraham no vio, ¿verdad? Todo lo que... Pero Isaac sí. Isaac tenía una promesa que su descendencia, sería el dueño de todas aquellas tierras. Y entonces, cuando yo les estoy queriendo concientizar en esta tarde, le estoy diciendo a todos aquellos que son padres: sean ustedes buenos siervos de Dios. Porque las promesas que Dios le haga a usted va a ser para bendición de sus hijos también. Y eso lo vemos en las escrituras. Aquellos que hicieron lo malo delante del Señor, les vino cosas graves a su descendencia también. Imagínense que a uno le dicen, ¿no? Dice, por generaciones, dice, ustedes serán esclavos. ¿Por qué? Porque el padre de aquella familia cometió un error grande. Y por eso es que yo siempre les he dicho, cuando un hombre peca, no solo peca él, peca toda su familia. Yo siempre se lo he dicho eso. Por eso es que si usted es un predicador, si usted es un pastor, que usted está escuchando esto, viva bien delante del Señor. Y recuérdese que siempre que usted cometa un error grave para que va en contra de los principios establecidos por Dios, usted está sembrando maldición para su descendencia. Entiéndalo eso de una vez. Y si usted no quiere creer lo que le estoy diciendo, váyase a investigar. Y va a encontrar eso en las escrituras. Que cuando hombres hicieron lo recto delante de Dios, Dios bendijo a sus generaciones. Y hubieron hombres también que hicieron lo malo, pero los hijos decidieron servir a Jehová. Y eso lo vemos también en las escrituras. Pero más vemos las grandes bendiciones que hubieron de Abraham, Isaac, Jacob y todo eso, que se convirtieron en Israel. ¿Por qué? Porque ellos decidieron seguir al Dios de Israel. ¿Y cuál es el propósito de nosotros estar en este camino? Para servir a Dios, para amarle a Él, para que nuestra descendencia sea bendita en la tierra. Él estaba, Isaac, en una tierra que no era la de él. Pero le dice, yo daré a ustedes, dice, esta tierra, no desciendas a Egipto. Cuando la gente busca en el mundo, cuando la promesa de bendición está para ti en las escrituras, está de parte de Dios, que te dice, apártate, aléjate de todo lo que tiene que ver con el mundo. Y Egipto, eso es lo que representa. A veces la gente busca en el mundo cuando Dios te dio una promesa. Y aquí vemos algo muy interesante. Cuando Isaac quiere irse a Egipto y le dice no, y se fue a Gerar y habitó allí. Fue a buscar al rey Abimelech, que era el rey de los filisteos, con alguien que el mismo Abraham había hecho un pacto. Y cuando ve usted el pacto, ¿cuál era? De unos pozos. Y cada uno de esos pozos tenía su nombre. Isaac abre esos pozos y también se vuelve un problema. Cuando tú comienzas a trabajar y a hacer la obra del Señor, vas a tener obstáculos. Y no solo porque Dios te dio una promesa, eso quiere decir que todo va a ser color de rosa.
Las promesas podrán estar para aquellas personas que permanecen, para aquellas personas que deciden servir a Dios de corazón y decirle: Señor, aquí me quedo. Y mire pues, Isaac hizo algo muy interesante. Se quedó en Gerar. Y cuando él obedece eso, dice que plantó y cosechó, dice, al 100%. Pero ¿qué fue lo que llevó a que Dios hiciera eso? Su obediencia. Cuando nosotros, aún en el momento difícil, cuando en el momento de la dificultad, hacemos caso a lo que Dios nos habla, hay bendición de Dios. Y aunque se va a levantar como aquellos en la historia de ¿quién? De Nehemías, que quiso hacer algo bueno, y se levantaban aquellas gentes a decir que eso no te va a funcionar y que todo eso. Siempre que Dios quiere levantar a un hombre y engrandecerlo, siempre se van a levantar tus enemigos. Aquellos que quieren que dejes de hacer aquella cosa que Dios te ha mandado a hacer. Y ahí es donde mucha gente, como yo siempre he dicho, tiran la toalla y ya no quieren seguir más. Pero en esta historia vemos algo muy interesante, que Isaac escucha la voz de Dios y le recalca también que Abraham había escuchado su voz y había sido obediente. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podamos decir como padres: yo serví a Jehová bien, yo le serví, hice todo lo que tenía que hacer porque yo quiero que mis hijos sean hombres y mujeres de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que podamos meditar y podamos decir: Señor, vivamos de acuerdo a tu palabra, para que nuestros hijos sean bendecidos, para que nuestros hijos sean mujeres de Dios, para que nuestros hijos sean gente de Dios, ¿verdad? Y que haya una gran promesa de generación en generación, que digan que nunca falten siervos de Jehová en una familia. Pero qué triste es cuando la gente se aleja de Dios y se aparta del camino del Señor, y viene que toda aquella una generación perdida. Hijos de ministros en los bailes, hijos de ministros metidos en la prostitución. ¿Por qué? Porque dejaron el camino del Señor y se fueron tras lo que miraban sus ojos, como hizo en la historia de Lot, que vio la llanura del Jordán, que era de toda de riego. Dice: aquí me voy a volver rico yo. Así anda mucha gente solo viendo nomás a ver de qué se aprovechan, según ellos, para aumentar sus riquezas, pero se olvidan de que su familia es primero. Se olvidan que Dios es primero y después cuidar que su descendencia no se pierda, ¿verdad? Pero ¿qué dijo aquel? Y mira, el hombre de Dios no es ventajoso. ¿Qué le dijo a él? Escoge, le dijo: tú escoges a la izquierda, yo escojo a la derecha, y tú escoges a la derecha, yo voy a la izquierda. Le dijo: el hombre de Dios nunca es ventajoso. Es terrible cuando vemos a gente ventajosa dentro del servicio al Señor, que siempre no dan paso, sino van queriendo tomar ventaja de su posición, no dan paso, sino se están aprovechando de alguien. Qué vergüenza, ¿verdad? Y por eso es que vemos nosotros en nuestros tiempos gente que da no sé qué. Y luego dicen: no, tú no eres nadie para juzgarme, cuando la Biblia te juzga. Cristo mismo le dijo: yo no juzgo, dijo, la palabra que he hablado yo, dijo, esa lo va a juzgar. Pero la gente se molesta porque alguien les hace ver su mal proceder. Pero qué bonito es cuando un hombre siembra algo tan hermoso que vemos aquí. Y en el versículo 15 en adelante hay unas cosas muy interesantes. Y todos los pozos, dice, que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, dice, los filisteos, dice, los habían cegado y llenado de tierra. Todo un esfuerzo, porque tus enemigos siempre van a estar queriendo echarte a perder lo que tú has logrado. Imagínense que cuando muere Abraham, los filisteos dicen: imagínense que ellos necesitaban aquello. A veces hay un hombre de Dios haciendo la obra del Señor, pero no hayan cómo echarle a perder lo que está haciendo. No hayan cómo ver cómo el hombre se muere para echarle a perder lo que él está haciendo. Y qué triste, ¿verdad? Que haya gente así, que todo el tiempo está queriendo tomar ventaja, o todo el tiempo está queriendo pisotear a alguien y hacer que una persona deje de hacer la obra de Dios, porque a ellos les place, porque les molesta ver que un hombre prospere. Y en esta historia lo vemos bien claro. Abimelech, siendo el rey de ¿quién? De los filisteos. Y Abimelech
era un título que se le daba como se le daba a los faraones, que muchos de ellos tenían el mismo nombre, no necesariamente la misma persona, pero tenían el mismo nombre, como tenían faraón. No que todo el hombre se llamaba faraón, sino que era el título que se le daba a ese rey. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho, le dicen todavía. Imagínense que Dios levante una persona, la quiera poner en alto, la honre, ¿verdad? A causa de que aquella persona, alguien de sus antepasados, haya sido un hombre de Dios y haya derramado lágrimas y hayan habido grandes promesas, que dijo: en tu descendencia yo haré tal cosa. Gente cosecha ahora y no sabe ni por qué son tan bendecidos, ¿verdad? Pero si se pueden ver, quizás sus antepasados, su abuelo, su bisabuelo, era un hombre de Dios, un hombre que vivía delante de Dios, y Dios le hace gran promesa y le dice: un día yo voy a levantar, dice, a alguien poderoso de entre tu familia y lo voy a poner en alto y lo voy a honrar. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que Dios pueda decir de nosotros: por causa de que tú me serviste con devoción, por causa de que tú hiciste la obra mía como yo te mandé que la hiciera, tu descendencia será bendita sobre la tierra. Y él estaba en una tierra que no era su tierra. Eso es lo que no entiende la gente. Dice: ay, si yo estuviera en mi tierra yo sería mejor. No, Señor, es la bendición de Jehová la que te va a enriquecer, la que te va a dar en un lugar, la que te va a dar posesión. Y aquí lo vemos. Él estaba en las tierras ¿de qué? De los filisteos. Ajá. Y él estaba ahí. Y él, después que obedeció la palabra de Jehová, plantó, sembró y cosechó al 100%. Y todo eso lo vemos. Pero qué bonito, ¿verdad? Yo me pongo a meditar en esto. Y si hay alguien que me está escuchando, tenga conciencia usted. Siembre para que sus hijos sean hombres de Dios. Siembre usted un buen ejemplo en donde quiera que usted esté. ¿A dónde dice la historia que Isaac andaba haciendo cosas torcidas? ¿A dónde dice la Biblia eso? Sino que a ellos hasta lo admiraban, lo respetaban, porque llegó el rey a hablar con él y llevó al que estaba encargado de su ejército y llevó a otro que era su amigo, y los tres fueron a hablar con Isaac y le dijeron: por favor, vete de nuestras tierras, le dice, y todo esto porque te has vuelto más poderoso que nosotros. Y él era el rey. Ay, Dios bendito. Qué triste es, ¿verdad? Cuando nosotros podemos decir que tenemos a un Dios poderoso, pero todo apunta a todo lo contrario. Pero qué bonito es cuando podemos decir: Señor, vamos a abrir pozos y tú nos darás agua. Y esa agua, dice, servirá para todo el pueblo. Ajá, para que todo. Imagínense que el lugar donde él habitó, dice que Isaac, dice, se fue de ahí y acampó, dice, en el valle de Gerar, y habitó allí, dice. Y volvió a abrir los pozos, dice, de agua que había abierto, habían abierto en los días de Abraham, su padre. Y los filisteos lo habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Y mire pues, Gerar significa, según el diccionario, permanencia o paradero. Abimelec significa mi padre Dios, o mi padre es rey, o mi padre del rey. Isaac, usted ya sabe que significa el ríe o risa. Y entonces uno de los pozos que él abre se llamaba Esek, que significa lucha, altercado o contención. El otro pozo que él abre se llamaba Sidna, que significa acusación, nombre que proviene asimismo de la raíz hebrea, dice Satanás o Satán. ¿Ok? Eso significa Sidna. Era uno de los pozos que Abraham había abierto y que los filisteos los habían cerrado. Pero en cada uno de esos pozos, les puso a Abraham un nombre, y Isaac lo llamó por los mismos nombres que su padre le había puesto. Y dice, ¿qué pasó? Vinieron la gente de Gerar y pelearon por los pozos. Y usted ve a Isaac peleando contra ellos. No, dice que él se iba y abrió otro pozo. Y ya por último, abre otro pozo él, y ya no hubo contención por ese pozo.
Al final, como dice la Biblia, no os canséis de hacer el bien, ¿verdad? Porque a su fin, dice, segaremos, ¿verdad? Qué bonito es que seamos persistentes en la promesa. ¿Qué usted cree que lo mantenía a Isaac? La promesa. Porque Dios se le había aparecido y le había hablado. Eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo. Decir que Dios dice, que alguien diga, Dios habló conmigo en estas noches y me dijo esto. Qué bonito, ¿verdad? Ahí es cuando las personas agarran una fe inmovible. Así como Dios habló a Abraham, habló a Isaac y habló a Jacob. Y todos le dicen la misma promesa que él había hecho. Mire, 3 generaciones. Abraham, Isaac, Jacob. 3 generaciones. Y todavía la misma promesa lo seguía, porque había una línea de enseñanza de cómo deberían de hacer las cosas delante de Jehová. Por eso es importante que los padres eduquen a sus hijos basados en los conocimientos de la Biblia, que no te vean hacer cosas chuecas, que no digan los hijos, mi papá es un sinvergüenza, en la casa hace una cosa, en la iglesia es otra cosa, y él dice que él es el líder de la congregación. ¿Usted cree que Isaac tenía ese concepto de su padre? No. ¿Usted cree que Jacob tenía ese concepto de su padre? No. Por eso que le estoy dando a entender, y quiero que usted entienda en esta hora, siembre usted en sus hijos para que hayan generaciones de gente bendecida por Jehová y no tengan que andar haciendo cosas chuecas para poder obtener dinero, para poder mantener un local, para poder hacer cosas, ¿verdad?, según para Dios, pero siempre algo chueco. No, señores, sí se puede hacer las cosas bien y lograr las cosas bien. Y no hay cosa más hermosa que usted pueda hacer que se acueste usted en paz, sabiendo que no ha hecho nada malo delante de Dios y a nadie le ha causado agravio para tener lo que usted tiene. Cuando Dios te bendice, Él te bendice para que seas de bendición a otros también. Y no que abra usted un pozo y le tenga que poner Sitna, que viene la raíz hebrea, Satanás o Satán, sino que le abra usted un pozo y que le llame lo que dice la escritura aquí. Dice que le abrió otro pozo y llamó su nombre, dice Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos, dice, en la tierra. Qué bonito. Eso lo encuentra usted en el 22, cuando dice la Biblia que ellos abrieron otro pozo. Mire pues el 22 dice, y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó, dice, su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Imagínense, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Yo de verdad, yo me gozo y espero que aquellos que nos están escuchando también se gocen y digan, Señor, sí se te puede. Yo siempre he dicho algo y lo retengo, que tú no tienes que hacer nada chueco y nada torcido para lograr que Dios te bendiga. Porque es allí donde serás probado, donde Dios te va a hablar y te va a decir lo que tienes que hacer para que logres la bendición que Dios te ha prometido. Que las promesas de Dios toquen tu vida y toquen a tu familia, a tu descendencia. Pero qué triste, ¿verdad? El padre y la madre en la iglesia y los hijos perdidos. El padre y la madre, según sirviendo al Señor, y los hijos los aborrecen porque no vivieron delante de Dios como deberían de vivir. Y se le pregunta a los hijos, ¿por qué tú no sirves al Señor? La primera palabra que dice, porque mi padre es un sinvergüenza. Porque él dice una cosa, dice, y hace todo lo contrario. Porque predica una cosa en la iglesia, pero en la casa, afuera, dice, hace todo lo contrario. Y hay gente, hay hijos que por eso no quieren servir al Señor. Porque dicen, para ser igual que él, dice, mejor no doy nada. Qué triste, ¿verdad? Cuando podíamos decir que así como Isaac, que así como Jacob, que así como Abraham sirvieron a Jehová y se deleitaron en él y se gozaron en la promesa a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que tuvieron que pasar. Porque usted cree que no le traía pesar a Isaac cuando venían y altercaban por aquellos y tenía que dejarlo y irse y abrir otro pozo, y también peleaban por él y se los dejaba. Decía, estamos en tierra ajena. Dijo, ¿qué? ¿Para qué vamos a estar peleando? Me imagino, nosotros habitamos en este país que no es nuestra tierra donde nosotros nacimos.
Muchos de nosotros no somos nacidos aquí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Si buscas de Dios y haces las cosas como Dios dice, serás prosperado en esta tierra. Y tu descendencia será bendita, aún en tierra que no es tu tierra, porque está en la Escritura. Y si Dios nos está hablando en esta hora, es porque Dios dice: yo quiero prosperar a mi pueblo, pero tienen que entender que yo demando de ellos que me sirvan con corazón y no se aparten de mí y no hagan de la libertad en Cristo, la libertad que el país ofrece, su Dios. Porque Dios es celoso y no le gusta cuando su pueblo se anda contaminando con los deleites de este mundo. Antes gente servía a Dios con alegría y podíamos ver sus testimonios antes que de llegar a ser según famosos, ¿verdad? Y ahora usted lo ve peor que los mundanos, perdido la gente. Dejaron meter al diablo dentro de las iglesias también. Pero aquel pozo que debería ser una bendición para que la gente tomara agua dulce en un desierto, lo que sea, ahora le tienen que llamar, ¿cómo que se llama el pozo? Sidna, ¿verdad? Porque Satanás se metió y les echó a perder el agua. Vamos, gentes. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesucristo dice es el agua ¿de qué? De vida. Vamos, señores, si alguien está escuchando, por favor entienda. No se esté quejando tanto de que usted no puede ser bendecido. Métase con Dios, doble rodilla, ayune, ore y dígale: Señor, ayúdame a ser una persona de Dios para que mi descendencia sea bendita sobre la tierra y que nunca falten hombres de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que digan: ¿y a qué se dedica tu hijo? Dice, dice, aparte de ser un profesional, dice, él es también un siervo de Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Y no que digan: no, dice, él no sirve al Señor. Qué feo, qué feo. Y se le preguntan por qué. Dice: porque mi padre, dice, no era lo que decía que era. Qué vergüenza. Yo de verdad le digo a usted, no seamos nosotros así. Aquellos que están en el liderazgo, aquellos que están en una posición, en una congregación, por favor, viva delante del Señor. Vivamos delante del Señor. ¿Para qué? Para que nuestra descendencia, nuestros hijos sean benditos y ellos puedan enseñar a sus hijos, decir: mi padre era un buen siervo de Jehová, así es que tú y yo vamos a servir a Jehová también. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Cuando los padres enseñaban la ley de Jehová y hablaban con sus hijos, le decían: tú vas a ser un siervo de Dios. Jehová ha estado con nosotros, con nuestra familia, de generación en generación. ¿Y cuál ha sido el secreto de nuestro éxito en Dios, a pesar de todas las luchas, a pesar de que hemos habitado en tierra que no sea nuestra y siempre Dios nos ha prosperado? Es porque hemos tenido una promesa de parte de Jehová. Y eso es lo que te mantiene vivo. Por eso este corto pensamiento tenía por título: si Dios te llamó, camina. Si Dios ha puesto su mirada en ti y dice: tú me vas a servir, no te tuerzas. Va a venir la dificultad y a todos nos llega la dificultad. Solo Dios sabe lo que nosotros hemos pasado y las lágrimas que hemos tenido que derramar, pero al final Dios nos ha dado la victoria. Nunca tienes tú que escuchar consejos de aquellos que ya abrieron un pozo que se llama Sidna, ¿ok? Y ya se tomaron el agua de pecado. No, señores, si vamos a abrir pozo, que sea un pozo de bendición y que todos podamos tomar agua, el agua de vida que Cristo nos vino a ofrecer. Amén. Bueno, yo con este corto pensamiento los dejo y espero que les sea de bendición y que meditemos día con día de cómo vivimos delante del Señor para que nuestros hijos permanezcan en el servicio al Señor. ¿Sabe qué triste es cuando decimos nosotros: y tus hijos, dicen, bueno, esperemos, dicen, que sirvan al Señor cuando sean grandes? ¿Sabe que esas palabras no deberían de estar en nuestra boca? Sino que digamos: vamos a educarlos, y dicen, el temor del Señor. Yo evitar usar ese tipo de lenguaje. Yo no uso ese tipo de lenguaje. Yo proclamo palabras de victoria y de bendición sobre mi hijo. Yo le digo que él va a ser un siervo de Jehová. Y que hagamos eso nosotros también con nuestros hijos. Cada vez si están pequeñitos, gloria a Dios, métase con Dios y dígale, hable, ore con ellos como lo hacemos nosotros aquí todas las noches. Nos juntamos en la sala y comenzamos a orar. Y Él también dobla sus rodillas juntamente con nosotros y a orar y pedirle a Dios. Y Él sabe que Dios es el único que puede hacer todos sus sueños una realidad. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y con esto los dejo. Gloria a Dios y será hasta el próximo
Y si usted quiere escuchar la continuación de este mensaje, puede irse a nuestra página de YouTube y a nuestro podcast bajo Ministerio Radial Atravesando Fronteras, y allí va a poder escuchar el resto del mensaje. Que el Señor les bendiga. Amén.